Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta preciosa hora. Es un privilegio para mí el poderme llegar a cada uno de sus hogares en esta hora. Damos gracias al Señor porque su amor y su misericordia nos ha sostenido. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que han estado orando por nuestra familia, han estado orando por este servidor. Y gracias a la misericordia, el amor de Dios y a sus oraciones, que el Señor me tiene de nuevo en esta noche de regreso con cada uno de ustedes, con el deseo de adorar, glorificar, exaltar y bendecir su santo nombre. En esta hora quiero leerles la escritura en Salmos capítulo 100, versículo 1. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Damos gracias al Señor en esta hora por su amor y por su misericordia. Nos hemos sentido muy fortalecidos en el nombre del Señor después de 16 días de permanecer en cuarentena, de permanecer aislado, aún hasta de mi propia familia. El Señor nos ha restaurado, nos ha levantado y creemos que el mismo Señor que me levantó de esta enfermedad lo hará con mi amada suegra, la mamá de mi esposa, hermana Gisela, que en esta hora se encuentra en el hospital, pero sabemos que hasta allá llega la mano poderosa de Dios y la levanta para honra y gloria de su nombre. Y también así a cada uno de mis hermanos que está pasando por estas dificultades, por esta enfermedad, le rogamos al Señor que Dios ponga su mano de amor y de misericordia y que restaure la salud de cada uno de mis hermanos. Así que en esta noche, sin más preámbulo, me gustaría entrar a la palabra del Señor. Hoy martes 13 de abril, un día maravilloso donde podemos darle gracias al Señor por sus misericordias. He titulado a esta enseñanza: ¿pasará la iglesia por la tribulación? Es una gran interrogante que se escucha en estos días. Es una gran interrogante que ha afectado a cada uno de los que han escuchado estas noticias, incluso a muchos de nosotros en medio de este tiempo que le servimos al Señor. Por momentos llega la pregunta al ser humano: ¿la iglesia pasará por la tribulación? Pero vamos a contestar a esa pregunta más adelante en el nombre de Jesús. Yo quiero que abran sus Biblias en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Puedan abrir sus Biblias ahí en su hogar. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Daremos un espacio, un tiempo para que usted pueda abrir la escritura y encontrar esta cita y que pueda mantener con usted su Biblia en su mano en esta noche. Vamos a estar introduciéndonos desde esta semana a estudios acerca de los tiempos del fin, los tiempos finales que habla la escritura. Vamos a traer luz a muchos de estos pasajes a través de la palabra del Señor. No lo que diga un comentarista, no lo que diga un hermano, no lo que diga este servidor, sino lo que dice la palabra del Señor, que es la que nos rige a todos y nos da lo que nosotros necesitamos saber. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Dice la escritura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. Escuche bien lo que dice la palabra. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias que nos da la oportunidad en esta noche de llegar hasta su hogar
y poder traer este mensaje, poder traer esta enseñanza. Trataremos de ser lo más claros posible. Si no podemos terminar en esta noche, no importa, seguiremos la próxima semana. El propósito de traer toda la información conforme a la palabra del Señor acerca de estos acontecimientos que veremos a la luz de la palabra la diferencia en que hay entre la segunda venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Dos acontecimientos que usualmente se confunden o posiblemente no conocen la diferencia, pero es importante que la iglesia del Señor en todo tiempo pueda conocer lo que dice la palabra del Señor, lo que Dios nos dice en su palabra, y podamos identificar en qué parte de la historia de la iglesia nosotros nos encontramos, qué es lo que respecta a cada uno de nosotros y qué es lo que va a pasar después en la segunda venida del Señor. En estos últimos días, muchas personas, a raíz de los últimos acontecimientos, se preguntan: ¿la iglesia pasará por la tribulación? La respuesta es no. Repito, ¿la iglesia pasará por la tribulación que habla la Escritura? La respuesta es no. Pero eso no significa que no pasemos por dificultades. Yo quiero entender estos términos o explicar estos términos acerca de lo que es la tribulación y lo que es tribulación, lo que son las aflicciones del presente. Tribulación es una aflicción, es una angustia, es una opresión, es un sufrimiento. Tribulación puede ser la que nosotros estamos pasando en este momento. Tribulación puede ser aquel problema por el cual tú tuviste que haber pasado y en determinado momento Dios mostró su misericordia, te rescató, te ayudó. Eso puede ser una tribulación, esa puede ser una aflicción. Pero cuando la Biblia habla de la tribulación, habla de un tiempo específico, habla de algo diferente, habla de algo que está escrito en la palabra del Señor. Pero cuando hablamos de tribulación, dice la Escritura, Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, escucha lo que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor en su palabra. De manera que tribulación y la tribulación son dos cosas diferentes. Tenemos como iglesia que entender esta diferencia entre tribulaciones, que son aflicciones, posiblemente temporales, a un tiempo que se llama la tribulación, que va a ser después del arrebatamiento de la iglesia, que va a ser un periodo de 7 años, como lo dice la Escritura, que será las 70 semanas que habla en el libro de Daniel, en el capítulo 9, del versículo 24 al 27. Es el cumplimiento de esas 70 semanas. Esas 70 semanas se activan en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Por eso mostraremos a través de la palabra que la iglesia no sufrirá la gran tribulación o el tiempo de tribulación que está destinado para los moradores de esta tierra. Hay una gran diferencia en pasar por tribulaciones, o sea, por aflicciones, que pasar por la tribulación, que son los 7 años finales que habla el profeta Daniel. De esto hablaremos, de estas 70 semanas hablaremos luego, hablaremos en otro estudio, entraremos ahí y entenderemos los tiempos, el tiempo y los tiempos que Dios habla en su palabra. Pero vamos a llegar más adelante ahí. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos. Ve, amado hermano, esto no es solamente ahora. Esto ha sucedido desde hace mucho tiempo, que la gente confunde estos dos grandes eventos.
lo que es el rapto, lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida del Señor. A través de la palabra miraremos, estudiaremos las diferencias de estos dos eventos. Así que por favor, mantente atento con tu Biblia en mano para que tú puedas escudriñar lo que en esta noche yo te estoy hablando. A veces es difícil determinar si la Escritura está hablando o se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante diferenciar ambas cosas. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regresa para llevar a su iglesia, a nosotros, a todos los creyentes, a todos los que estemos en ese momento para el arrebatamiento. Cuando suene la final trompeta, nosotros seremos arrebatados y nos reuniremos con Jesucristo en las nubes. Y si ya hemos pasado de esta vida, pues nosotros seremos levantados primero. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Vean lo que dice la Escritura. Había en ese momento, había en ese tiempo personas que se estaban preocupando por aquellos que habían ya fallecido. Creían que no iban a poder entrar en el reino de los cielos, que no iban a ser parte del arrebatamiento. Pero la Escritura dice en la lectura siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que se durmieron. Es decir, los que creyeron, los que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, son los primeros que se van a levantar. Pero después, inmediatamente después, si nosotros estamos en vida, nos reuniremos juntamente con ellos, con Cristo Jesús, en las nubes. Amén. Porque el Señor mismo, dice la Escritura, versículo 16, ponga atención a esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Escuche, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Mire la Escritura, lo que dice aquí. Yo quiero que analice lo que le voy a repetir en esta noche. Dice versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, Cristo no va a poner sus pies en la tierra en el arrebatamiento. Nos vamos a reunir con Él en las nubes. Eso es algo bien importante que la iglesia necesita entender. La diferencia entre el arrebatamiento, el rapto, o la segunda venida del Señor. En el arrebatamiento, en el rapto, el Señor llegará a las nubes y ahí nos reuniremos con Él, como dice la Escritura. Por tanto, versículo 18: alentados los unos a los otros con estas palabras. Veamos otro versículo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, con respecto al arrebatamiento, al rapto de la iglesia. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar en el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, nuestro cuerpo será transformado.
Porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción. Y esto mortal, nuestro cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. Escuche bien lo que dice la Escritura. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que estaba escrita: sorbia la muerte en victoria. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados, y junto con los creyentes que aún vivan encontrarán con el Señor en el aire. Eso es lo que nos debe alentar en esta noche, que nosotros nos reuniremos en las nubes con nuestro Salvador. Que este cuerpo que está pasando por dificultades, este cuerpo que ha pasado por enfermedades, este cuerpo que posiblemente no es el mismo que hace 20 años, pero este cuerpo se convertirá en algo incorruptible, en algo, va a ser transformado, y nos vamos a reunir con nuestro Creador en las nubes. ¡Qué maravilloso será el día que podamos ver cara a cara a nuestro Creador y decirle: gracias, Señor, por lo maravilloso que tú has sido conmigo! Yo me imagino en todo tiempo cómo será nuestro encuentro con el Creador. Se nos olvidarán todos los problemas, todas las dificultades. No tendremos oportunidad para pensar en otra cosa más que darle gracias al Padre por la maravillosa oportunidad que nos da de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Esta semana que pasamos, recordamos de la vida, la muerte, la crucifixión de Jesús, pero también que Él resucitó al tercer día. Y eso que haya resucitado es nuestra garantía, que así como Él resucitó, así como Él vive, nosotros también viviremos. Esto es conforme a lo que es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Dicho de paso, el rapto, este término se deriva de un verbo latino que fue usado para traducir el verbo griego harpás, que significa arrebatar, que se encuentra en 1 de Tesalonicenses, en capítulo 4, versículo 17 que leímos. Este verbo griego significa raptar repentinamente, ser agarrado con fuerza y llevado de un lugar a otro. Eso significa la palabra rapto, la palabra arrebatamiento. Nosotros seremos levantados. Amén. Nosotros esperamos esa esperanza bienaventurada. Esperamos ese tan glorioso momento que en nosotros ha de manifestarse si nosotros le somos fieles al Señor. La clave está acá, que nosotros vivamos conforme a su palabra para nosotros poder ser partícipes de ese momento glorioso que viviremos eternamente con nuestro Padre Celestial. Diferente es la segunda venida. La segunda venida es cuando Jesucristo regresa para vencer al anticristo. Escuche, después que la iglesia sea arrebatada, después de que la iglesia sea levantada, se reúna con Jesucristo en las nubes, en el aire, acá en este mundo va a haber un caos. Un caos. ¿Por qué? Porque la iglesia se fue. Usted puede imaginarse que si el piloto de un autobús le servía al Señor, en el momento, al sonar de la trompeta, se levanta ese hombre, se va a la presencia de Dios, ese bus se estrella. Si un piloto de un avión le sirve al Señor, al sonar de la trompeta, dejó el avión, se fue con el Señor. Y todo eso va a producir un caos en esta tierra. Si usted cree que en este momento estamos pasando en dificultades, usted imagínese lo que será la población, los moradores de esta tierra que no escucharon o que no atendieron el mensaje del Señor, que no tomaron y no hicieron caso de este mensaje de salvación que se ha predicado y lastimosamente se queda en el arrebatamiento. Qué triste, porque van a tener que enfrentar un caos mundial.
Y es ahí donde aparece ese hombre de pecado. Es ahí donde aparece ese inicuo. Es ahí donde aparece el anticristo y toma control en ese momento. Y son 7 años. Ahí se activa las 70 semanas de Daniel. Ahí se activa ese momento donde él va aparentemente a traer paz y tranquilidad en esta tierra. Pero eso es temporal. Porque por 3 años y medio va a ser un tiempo de tribulación. Va a ser un tiempo que va a haber dificultad. Pero él va a manejar ese tiempo. Y la gente posiblemente estará en una paz. O en una aparente paz. Y va a permitir todavía que el pueblo judío levante el tercer templo. Que se levante el templo. Pero cuando el templo esté establecido, va a pedir la adoración para sí mismo. Y cuando no le quieran adorar, ahí viene los 3 años y medio de gran tribulación. Pero para eso tú y yo, mi hermano, estamos en las bodas del Cordero. Estamos en la presencia del Señor. No hay de qué temer, iglesia, porque nosotros estaremos con nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, hablando de la segunda venida, hablando de este anticristo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ahí está hablando de Jesucristo. Escuche esto. Está hablando de Jesucristo. Dice, y que lo montaba y se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que como ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Inconfundible es nuestro Señor Jesucristo viniendo a esta tierra en la segunda venida. Escuche la diferencia. El arrebatamiento él está en las nubes, pero la segunda venida viene a esta tierra, pero no viene solo, viene con nosotros los santos. Nosotros venimos con Jesucristo a esta tierra después de la tribulación. Después de esos 7 años de tribulación, cuando se toca la 7ª trompeta, cuando se acaban esos juicios, cuando se acaba todo eso, esa ira derramada sobre los moradores de esta tierra, entonces Jesucristo y nosotros los santos venimos, y a esto se le llama la segunda venida del Señor. Y los ejércitos celestiales, o sea tú y yo, versículo 14 del capítulo 19 de Apocalipsis, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante entender esa diferencia. Es importante entender que en la segunda venida venimos con nuestro Señor Jesucristo. Las importantes diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, te voy a mencionar algunas conforme a la Escritura. En el arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, como yo te lo había explicado hace unos momentos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 17. Yo quiero que por favor anotes estas citas y las puedas leer en la comodidad de tu hogar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. A diferencia de la segunda venida, nosotros los creyentes regresaremos con el Señor a la tierra. Lo que dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguirán en caballos blancos. Somos nosotros, la iglesia del Señor, que venimos con él. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13, para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo
con todos sus santos. Lo dice la Escritura. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Quiénes son esos santos, hermano? Somos tú y yo, que hemos creído en la palabra del Señor. Somos tú y yo, amado hermano, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal de nuestra vida. Somos tú y yo que vivimos conforme a su palabra. Somos tú y yo que vendremos con el Señor en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida se diferencia del arrebatamiento porque ocurre después de la grande y terrible tribulación. En Apocalipsis, desde los capítulos 6 al capítulo 19, hablan del tiempo de gran tribulación. Hablan de ese tiempo como jamás había existido sobre la tierra. Así será la gran tribulación. Muchas personas dicen, estamos viviendo en momentos de la gran tribulación en esto. Esto no se compara a lo que dice la Escritura, lo que dice los capítulos de Apocalipsis desde el 6 hasta el 19. No se comparan a las cosas que en ese tiempo se van a dar. Pero vuelvo y repito, tú y yo, amado hermano, vuelvo y repito una y otra vez, tú y yo estaremos en la presencia de nuestro Padre Celestial. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice la Escritura: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de Dios para nosotros no es que nosotros pasemos por esa ira venidera, sino que nosotros somos alcanzados para salvación, somos separados para ese tiempo de dificultad. Lo dice la Escritura bien claramente, que nosotros hemos sido separados para Dios. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Dice la Escritura: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, escucha esto, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La segunda venida de Dios. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos librados de eso. Somos librados del tiempo de la tribulación, porque nosotros hemos guardado la palabra de la paciencia del Señor. Dice: yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Seremos guardados de ese tiempo. Seremos guardados de todo ese mal. Lo dice la Escritura. Hay base bíblica, hay fundamento bíblico para poder nosotros reconocer verdaderamente que nosotros hemos sido separados para Dios, no separados para ira. El arrebatamiento será en secreto e instantáneo. Otra de las cosas que diferencian al arrebatamiento de la segunda venida es que el arrebatamiento o el rapto, como tú quieras llamarle, será en secreto y será instantáneo. No todos van a escuchar la trompeta, solamente los que estén preparados. Nadie va a ver, de las personas que no están preparadas, van a ver a Cristo en las nubes. Solo nosotros, los redimidos por su sangre. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15 versículo 50, lo leímos al principio. Dice la Escritura: por eso os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En ese momento repentino, en ese momento que viene el Señor por su iglesia, será instantáneo, será secreto. A diferencia de la segunda venida, la segunda venida será visible para todos. Lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Escuche la diferencia. Arrebatamiento, solo los que estamos preparados escucharemos la trompeta, el sonar de la trompeta, nos reuniremos con Cristo en las nubes. Pero en la segunda venida, cuando nosotros venimos con Jesucristo, dice la Escritura
En Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la escritura. Todo ojo le va a ver, porque Jesucristo pondrá sus pies en esta tierra. La diferencia: arrebatamiento, segunda venida. Arrebatamiento, no todos le van a ver, solo los que están preparados. Arrebatamiento en las nubes. Segunda venida, todo ojo le verá. Segunda venida, Él pondrá sus pies en esta tierra, juntamente con cada uno de nosotros. Mateo capítulo 24, versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación, escuche esto. Esta es otra clave para entender que la segunda venida es después de la tribulación, el cual la iglesia ya no tiene parte. Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Escucha y entienda lo que dice la escritura. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con el cielo, con poder y con gran gloria. Mire qué diferencia. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de estos eventos, hasta después de estos ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, si se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso habla del anticristo. La segunda venida no puede ser antes de que el anticristo sea manifestado. Tiene que ser después de que el anticristo sea manifiesto, y después de la gran tribulación, entonces viene la segunda venida del Señor. Dos eventos que muchas veces los confunden, pero que tienen bastantes cosas que los separan. Un tiempo diferente, un tiempo donde la iglesia va a jugar un rol diferente en cada uno de ellos. Versículo 4 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es el objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira este hombre inicuo, mira este anticristo. Se va a manifestar de esta manera, se va a sentar, se va a querer sentar en el templo y pedir la adoración para sí mismo. ¿Por qué? Porque en el tiempo del arrebatamiento, después de que la iglesia ha sido levantada, va a haber ese caos. Y este hombre aparentemente traerá esa paz para este mundo. Pero es una paz que no es duradera. Es una paz que está basada en las maquinaciones de este hombre inicuo. Mateo capítulo 24, versículo 15. Ya casi para concluir. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de sus casas. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún en los escogidos. Ya os los he dicho antes. Así que os dijeren: mirad,
Estad en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, ni las estrellas caerán del cielo. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Mira qué tiempo más difícil lo que le espera a los moradores de la tierra que se queden en del arrebatamiento. Mucha gente quiere saber el día y la hora. Dice la Escritura, dice Jesucristo, el día y la hora ni los ángeles lo saben. Lo importante no es saber el día y la hora. Lo importante es estar preparado para ese encuentro personal con nuestro Dios. Nosotros, la iglesia del Señor, no pasaremos por la tribulación, amado hermano. Nosotros, la iglesia del Señor, estamos esperando ese glorioso momento que al sonar de esa trompeta seremos levantados y nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo. Mira qué maravilloso momento, mira qué maravillosa promesa del Señor, que prometió que donde Él está, nosotros también estaremos. Que en este momento Él ha ido a preparar morada para nosotros, para que nosotros podamos vivir eternamente y para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Ese Señor Jesucristo que celebramos la resurrección este domingo pasado, ese es el domingo, ese mismo Cristo es el que te hablo yo en esta noche. Yo no sé si todavía no le sirves al Señor, pero esta es una buena oportunidad para que tú entregues tu vida a Cristo Jesús. Este es el tiempo en que tú puedas, si tú deseas en tu corazón, ahí mismo donde tú estás, repetir estas palabras conmigo. Padre, yo sé que te he fallado, Señor. Yo reconozco que soy un hombre pecador, pero en esta noche yo te quiero aceptar como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre, Señor, en ese libro maravilloso, y acéptame como tu hijo, Señor, porque yo te acepto en esta noche como mi suficiente Salvador. Querido amigo, si tú has repetido esta oración con nosotros, te damos la bienvenida a la gran familia del Señor. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, te abrimos las puertas de nuestro hogar, de nuestra congregación, que está localizada en el 132 de Palisade Avenue en Garfield, New Jersey. Soy el pastor Rodolfo Solórzano y es un placer en esta noche dirigirme a cada uno de ustedes a través de Facebook Live, y estaremos continuamente siguiendo con los estudios de la palabra del Señor. En esta noche el tiempo se nos ha completado, pero seguiremos adelante predicando la palabra del Señor, trayendo luz a cada uno de estos pasajes. Te amo en el amor del Señor. Dios bendiga a la Iglesia Príncipe de Paz y a cada uno de mis hermanos. Hasta la próxima, vosotros.